Mi padre trata como a su hija a mi prima e incluso crea un fondo universitario solo para ella, pero le doy un regalo a mi prima y espero que la bomba explote. Al crecer, siempre hubo un conflicto constante en nuestra casa con respecto a nuestra prima Mary. Verán, soy la hija menor de mi papá y tengo 2 hermanos mayores, Brett y Jason, que son gemelos. Los 3 estábamos de acuerdo en que nuestro papá amaba más a Mary y le daba más prioridad a ella que a nosotros. Esto podría sonar infantil al quejarse, pero imaginen pasar toda su vida siendo eclipsados y comparados con su prima, que en realidad no es tan impresionante para empezar. Mary, mi prima, es un año menor que yo y la única hija de mi tío y tía. Naturalmente, la adoran y la llenan de afecto, lo cual es completamente comprensible. Lo que realmente nos molesta es cuánto nuestro papá mima a Mary. Parece que la ama más que a nosotros, siempre comprándole todo lo que quiere y dándole más atención que a nosotros. Este favoritismo siempre ha sido un punto delicado para mis hermanos y para mí, haciéndonos sentir ignorados y menospreciados desde que éramos pequeños. Mary y yo empezamos a asistir a la escuela en el mismo año, aunque teníamos un año de diferencia, ya que tanto mi papá como mi tío querían que creciéramos juntos. Nos empujaban a pasar tiempo juntos todo el tiempo. Todos los días, mi papá me hacía levantarme muy temprano en la mañana para prepararme. Luego nos llevaba a la casa de mi tío, solo para recoger a Mary antes de dejarnos a ambos en la escuela. Nunca entendí por qué ella no podía tomar el autobús como todos los demás niños. Si mi papá solo tuviera que dejarme a mí, no tendría que levantarme tan temprano. Sin embargo, cada vez que le preguntaba a mi papá al respecto, me decía que dejara de ser egoísta y que tratara a Mary como a mi propia hermana. Esto me dejaba aún más frustrado y confundido, como si mis sentimientos no importaran. En la escuela, Mary me molestaba constantemente para que jugara con ella o pasara tiempo con ella. A diferencia de mí, ella era una niña introvertida que no tenía muchos amigos. Yo, por otro lado, tenía amigos y me gustaba pasar tiempo con ellos, lo que hacía que Mary se sintiera infeliz. Todos los días después de la escuela, cuando mi papá venía a recogernos, ella se quejaba con él si no pasaba tiempo con ella durante el almuerzo de ese día. Papá entonces me regañaba por no incluir a mi hermanita, como la llamaba, mientras yo solo ponía los ojos en blanco y lo ignoraba. Realmente me molestaba cuánto favoritismo mostraba hacia ella sobre sus propios hijos. Si te preguntas si mi tío y tía veían algún problema con esto, no lo veían. Verán, mi papá y mi tío siempre han sido muy cercanos. Solo tienen 1 año y medio de diferencia, así que crecieron juntos. Mi tío, siendo el mayor, le enseñó a mi papá a montar en bicicleta, a afeitarse el bigote y a cambiar el aceite del coche. Su propio papá no estaba realmente presente, así que mi tío y mi papá esencialmente se apoyaron mutuamente y siempre se respaldaron. Por eso siempre impulsaban que nuestras 2 familias estuvieran juntas todo el tiempo. Al principio, mis hermanos mayores me dijeron que a mamá nunca le gustó pasar mucho tiempo con mi tío y mi tía, pero no tenía opción, ya que ellos visitaban nuestra casa con frecuencia. Cada vez que trataba de hablar con papá al respecto, él desestimaba sus sentimientos, diciendo que la familia debe estar unida y que a él le gustaba pasar tiempo con su hermano. Mientras que a mi madre no le importaba que papá pasara tiempo con su hermano, se sentía obligada a socializar porque mi tía también venía. Supongo que a veces las personas simplemente no congenian, por eso mi madre no disfrutaba pasar tiempo con mi tía. Todos los días, la encontraba muy habladora, demasiado familiar y coqueta con los hombres. Esto era comprensible, ya que mi tía y mi tío en ese momento tenían un matrimonio abierto, lo que significaba que podían coquetear y acostarse con quien quisieran. Mi tía frecuentemente compartía detalles con mi madre sobre los diversos hombres con los que tenía aventuras, lo cual incomodaba a mi madre, ya que no creía en ese tipo de matrimonio. Además, sentía que era inapropiado tener esas conversaciones en una casa con niños, por lo que cada vez que mi tía y mi tío nos visitaban, ella enviaba a Brett y Jason a jugar con otros niños del vecindario para evitar que escucharan estas conversaciones de adultos. Mi papá, por otro lado, nunca tuvo problemas con el matrimonio de mi tío y mi tía, y se reía al escuchar sus historias aventureras. El año en que mi madre quedó embarazada de mí, mi tía finalmente le confesó que también deseaba concebir. Sin embargo, ella y mi tío habían estado lidiando con problemas de fertilidad desde que se casaron. Al escuchar del médico que posiblemente nunca podrían tener un hijo, mi tía y mi tío se entristecieron profundamente y solían discutir con frecuencia. Eventualmente, decidieron permanecer casados, pero tener una relación abierta para poder explorar otras conexiones, mientras permanecían comprometidos el uno con el otro. Sin embargo, mi tía admitió que aún anhelaba tener un hijo propio. Mi madre la animó a considerar opciones alternativas, como la adopción o la fecundación in vitro. Aunque estas opciones eran costosas, eran caminos viables si realmente deseaban formar una familia. Cuando nací, mi madre experimentó complicaciones que trágicamente resultaron en su muerte, debido a una pérdida de sangre. Mis hermanos me han contado lo traumático que fue para todos ellos esa época,
tristeza por el fallecimiento de nuestra madre y alegría porque yo nací sana y salva, tal como nuestra madre hubiera querido. Sin embargo, papá estaba inconsolable. Se negó a dejar el lado de nuestra madre y se sentó junto a ella, incapaz de procesar el hecho de que su esposa había fallecido. No puedo imaginar cuánto le dolió, pero nunca me ha mostrado ningún resentimiento ni me ha culpado de ninguna manera, aunque no lo culparía si lo hiciera. Ojalá mi madre estuviera viva, ya que la extraño todo el tiempo, aunque nunca llegué a conocerla. Mis hermanos tienen tantas historias sobre ella, mientras que yo solo la conozco a través de fotografías. El primer año después de mi nacimiento, mi papá y mis hermanos enfrentaron desafíos al cuidar de mí, ya que no estaban acostumbrados a cuidar a una niña. A pesar de esto, mi papá tomó el mando y mis hermanos siguieron su ejemplo. Estos tres hombres siempre han estado ahí para mí incondicionalmente. No recuerdo ni un solo día en que mis hermanos hayan peleado conmigo mientras crecía. Siempre me llevaban con ellos a todas partes, y yo era como su pequeña compañera. Incluso cuando jugaban videojuegos, me dejaban sentarme a su lado para que pudiera verlos jugar. Nunca han discutido conmigo por la comida, y siempre me dejaban la porción más grande de pizza si la quería. Siempre he tenido prioridad para usar el baño, porque entienden que algunos días del mes podría necesitarlo más que ellos. Sé que los hermanos pueden ser malos y molestos a veces, pero los míos son unos completos encantos, me tratan como a una princesa. Aunque he escuchado muchas historias de mis amigos sobre cómo los hermanos pelean entre sí, no he experimentado eso porque ambos hermanos son tranquilos y sensatos. Lo máximo que hemos discutido ha sido por una película, y eso se resolvió rápidamente con una simple votación. Nuestro vínculo siempre ha sido armonioso y me siento afortunada de tener hermanos tan cariñosos. Después de que mi madre falleció, mi tío y mi tía siempre estuvieron ahí para nosotros mientras crecíamos. Afortunadamente, mi tía quedó embarazada a los pocos meses después de que nací. La noticia del embarazo de mi tía fue una fuente de alegría para todos en nuestra familia porque estaban al tanto de la larga lucha y esfuerzo que mi tía y mi tío habían puesto en tratar de concebir un hijo. Cuando Mary nació, ella y yo pasamos mucho tiempo juntas, ya que solo teníamos un año de diferencia, y tanto mi papá como mi tío querían que nos uniéramos desde una edad temprana. Al principio, me gustaba pasar tiempo con Mary, pero cuando te obligan a pasar tiempo con alguien día tras día, rápidamente comienzas a perder interés. Cuando empecé a ir a la escuela, hice nuevos amigos, y naturalmente, comencé a pasar menos tiempo con Mary. Sin embargo, tanto mi papá como mi tío esperaban que estuviera allí para ella y la cuidara en todo momento. Mary tiene la tendencia de ser muy llorona y siempre ha sido bastante dramática. Como creció sin hermanos, nunca aprendió a compartir y siempre fue muy posesiva con sus cosas. Desafortunadamente, mi tío y mi tía nunca corrigieron este comportamiento, por lo que continuó en sus años escolares. Discutía con cualquiera que intentara pedirle prestado su lápiz o borrador. Siempre que tenía un desacuerdo con uno de sus compañeros de clase, tenía un colapso en el suelo. Naturalmente, a los niños no les gustan otros niños que se comportan de esta manera, lo que significa que dejaron de incluirla en sus juegos o la evitaban en el patio de recreo. Siempre que se quejaba con sus padres sobre esto, ellos culpaban al maestro o a los otros estudiantes por no ser inclusivos, en lugar de reconocer las fallas en su propia hija. Ser obligada a pasar mucho tiempo con Mary hizo que fuera natural perder la paciencia con ella. No era fácil llevarse bien con ella. Si quería ver un programa de televisión, teníamos que sentarnos a verlo, incluso si no compartía el mismo gusto. Si quería comer en un restaurante en particular, tenía que estar de acuerdo, incluso si no quería, o ella haría un berrinche. Si tenía que asistir a una fiesta de cumpleaños donde solo yo estaba invitada, mi tía presionaría a mi papá para que me convenciera de llevar a Mary conmigo para que pudiera hacer nuevos amigos. Terminaba discutiendo con mi papá porque me estaba agotando de estar siempre con ella. Mary también tenía el mal hábito de mostrar interés en los chicos que me gustaban. Si me veía acercándome a un chico, se acercaba a él y se presentaba como mi hermana, enfatizando lo cercanas que éramos. Luego procedía a contar historias embarazosas de mi infancia como si fueran graciosas. Cuando mis hermanos se graduaron de la escuela secundaria, ya sabían que papá no tenía suficientes ahorros para enviarlos a la universidad. En consecuencia, ambos trabajaron muy duro para obtener becas parciales que les ayudarían significativamente. También tuvieron que pedir préstamos estudiantiles para poder terminar su educación. La expectativa era que yo siguiera los pasos de mis hermanos, y con suerte, obtuviera una beca. Sabía antes de graduarme de la escuela secundaria que necesitaba mejorar mis calificaciones y comenzar a aplicar a buenas universidades. Por lo tanto, durante mis últimos 2 años de secundaria, reduje la cantidad de tiempo que pasaba con mis amigos y me enfoqué más en mis estudios. Mary a menudo me enviaba mensajes de texto o me llamaba para salir, pero ignoraba sus solicitudes. Ella insistía en que la gente de nuestra edad necesitaba divertirse y que estaba desperdiciando mi tiempo en la biblioteca.
El año en que me gradué de la escuela secundaria, recibí cartas de aceptación de dos de mis universidades favoritas y necesitaba elegir entre ellas. Mary también pensaba aplicar para una universidad el próximo año, que no era la misma que mis opciones. Sin embargo, una de las universidades que me aceptó estaba en la misma ciudad que su universidad, así que mi familia esperaba que eligiera esa universidad. Mary me hablaba emocionada sobre cómo no podía esperar para conseguir un apartamento conmigo y vivir juntas para poder asistir a nuestras clases y también divertirnos. No podía evitar encontrarlo un poco ridículo. Me gustaba mi prima, pero no quería pasar toda mi vida universitaria atrapada con ella en contra de mi voluntad. Así que elegí la otra universidad sin discutirlo con mi papá. Dado que tenía una beca y era yo quien estaba solicitando préstamos, era esencialmente mi decisión. Cuando mi papá se enteró, estaba furioso con mi decisión. Intentó obligarme a cambiar de universidad, pero le dije firmemente que era mi vida y mi elección. Expresó lo decepcionado que estaba de que conscientemente eligiera otra universidad solo porque no quería pasar tiempo con mi prima. Intentó convencerme de que tener una hermana como Mary es lo mejor en la vida. Esto me frustró, y le respondí que si tenía hermanos, mis hermanos, y que me encantaba pasar tiempo con ellos. Le dije que debería dejar de obligarme a pasar tiempo con ella porque ahora era adulta y necesitaba tomar mis propias decisiones en la vida. Tanto mi tía como mi tío también manifestaron su decepción. Me llamaron para expresar cuánto había esperado Mary vivir conmigo, y cómo eso habría mejorado su experiencia universitaria. Sin embargo, simplemente no me importaba y estaba feliz con mi elección de universidad. Un día, mientras empacaba mis cosas en cajas y me preparaba para mudarme a mi dormitorio universitario, escuché a mi tía llegar en su coche. Esto no era inusual, ya que últimamente, después de que mis hermanos se mudaron, ella a veces venía a pasar tiempo con mi papá o a cocinar para nosotros. Normalmente, durante estas visitas, trataba de salir de la casa para evitarla. Sin embargo, esta vez estaba en casa, así que me encerré en mi habitación y permanecí en silencio, esperando que mi papá pensara que estaba dormida y no me llamara para unirme a ellos. Podía escuchar a los dos hablando y riéndose abajo. La curiosidad me ganó, así que asomé la cabeza como cualquier otra niña curiosa y agudicé el oído para escuchar su conversación. Fue entonces cuando escuché a mi papá mencionar algo sobre un fondo universitario, lo que inmediatamente captó mi interés. Salí de puntillas de mi habitación y me dirigí abajo para escuchar más de cerca. Mientras escuchaba, oí a mi papá decirle a mi tía que había estado ahorrando dinero para el fondo universitario de Mary durante un tiempo. Le aseguró que Mary nunca tendría que pedir un préstamo porque él lo tenía cubierto. Esta revelación me dejó atónita mientras estaba allí parada, preguntándome de qué estaba hablando. Mi papá nunca había mencionado nada sobre un fondo universitario para mí o mis hermanos, entonces, ¿por qué habría creado uno para mi prima? Me sentí extremadamente herida, preguntándome por qué mi papá haría arreglos financieros para la educación de Mary sin discutirlo conmigo o considerar mi propia situación financiera. Subí de puntillas y llamé a mis hermanos para preguntarles al respecto. Estaban tan sorprendidos como yo y me preguntaron si estaba segura de lo que había escuchado. Les aseguré que sí. Los tres intentamos entender la decisión de nuestro papá, pero ninguno tenía una pista. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Sabía que podía hablar libremente delante de mis hermanos, así que expresé mi pregunta sin dudar: ¿creen que Mary podría ser hija de papá? Mis hermanos quedaron momentáneamente en silencio. Entonces, Jason habló primero, inicialmente desestimando la idea como imposible. Pero Brett permaneció en silencio por un momento. Cuando Jason lo instó a compartir lo que pensaba, Brett admitió haber tenido sospechas similares en el pasado, ya que no había otra explicación para que nuestro papá fuera tan inusualmente cercano a la hija de su hermano. Brett señaló las similitudes físicas entre Mary y nosotros, como nuestro cabello castaño oscuro heredado de nuestro papá, que era diferente del cabello rubio de nuestro tío. Sé que tales semejanzas podrían ser puramente genéticas, pero sabíamos que había algo en el comportamiento de nuestro papá hacia Mary que siempre nos había parecido desconcertante. Tomé una decisión y les informé a mis hermanos que descubriría la verdad. Me preguntaron cómo, y les dije que planeaba obtener discretamente una muestra de cabello de Mary y hacer una prueba de ADN. Necesitábamos llegar al fondo de este misterio. Si ella no era hija de papá, entonces genial, no tendríamos de qué preocuparnos. Sin embargo, si lo era, entonces necesitábamos saber la verdad. Brett y Jason estuvieron de acuerdo a regañadientes, instándome a tener cuidado para que nadie más descubriera nuestro plan. Esa semana, le pedí a Mary que saliéramos y obtuve discretamente algunos mechones de cabello que se le habían caído en su abrigo. Me sentí culpable guardándolos en mi bolsillo, como si estuviera haciendo algo ilegal. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad superaba mi malestar. La anticipación durante la semana que llevó a obtener el resultado de la prueba de ADN fue agotadora. Seguía esperando y rezando para estar equivocada en mis sospechas, porque no sabía cómo manejaría la situación si Mary resultaba ser mi hermana. Finalmente,
llegó el día en que recibí los resultados de la prueba de ADN, y para mi sorpresa, confirmaron que Mary era de hecho mi hermana, ya que compartíamos el mismo progenitor biológico. Sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies al leer el resultado, y me quedé aturdida con una gran cantidad de ideas, confusión, incredulidad, enojo y tristeza, todo mezclado. No podía creer que mi papá hubiera mantenido un secreto tan importante de nosotros durante tanto tiempo. El hecho de que Mary fuera en realidad mi media hermana y no mi prima lo cambiaba todo para mí, y luchaba por aceptar esta nueva realidad. Era mucho que asimilar. Me sentí traicionada por mi papá por ocultarnos esto, y estaba enojada conmigo misma por no haber visto las señales antes. Claramente, él y mi tía pasaron demasiado tiempo juntos y probablemente tuvieron una aventura. Era inquietante procesar el hecho de que Mary nació solo un año después que yo, lo que significaba que mi papá tuvo una aventura con la esposa de su hermano dentro de un año después del fallecimiento de mi madre. La idea me dejaba sintiéndome disgustada y abrumada. Todo también tenía mucho sentido sobre por qué mi papá me obligaba a pasar tiempo con Mary todo el tiempo, incluso cuando necesitaba espacio. Llamé a mis hermanos entre lágrimas. Inmediatamente, notaron que algo andaba terriblemente mal. Cuando les compartí la noticia de que Mary era nuestra media hermana, estuvieron demasiado sorprendidos para decir algo durante unos minutos. Les envié fotos de los resultados de la prueba de ADN para que pudieran ver por sí mismos. Brett y Jason estaban furiosos e insistieron en volver a casa para que pudiéramos confrontar a papá juntos y llegar al fondo de esto. Sin embargo, sabía que confrontar a nuestro papá sobre una revelación tan repugnante no cambiaría nada para nosotros. Había dormido con la esposa de su hermano, lo que resultó en el embarazo de ella con Mary. No había nada que pudiéramos decir para cambiar esta verdad. En cambio, sugerí que lo cortáramos. Nuestro papá claramente no hizo nada por nosotros y nos dejó valernos por nosotros mismos, tomando préstamos estudiantiles para pagar nuestra matrícula, mientras él ahorraba dinero solo para su bebé de la aventura. Brett estuvo de acuerdo conmigo, mientras que Jason todavía estaba asimilando la noticia. Después de descubrir su secreto, decidí que podríamos divertirnos un poco exponiendo la verdad. Orquesté un plan en el que revelaría el secreto a Mary de una manera sutil, pero impactante, para que mi papá ya no pudiera escapar de las consecuencias. Les pedí a mis hermanos que no le dijeran nada a papá por el momento. En cambio, les pedí que vinieran el día de mi mudanza para llevarme a la universidad, porque no quería ir con mi papá, y ellos aceptaron de inmediato. Así que, el día de mi partida a la universidad, invité a Mary para despedirse de mí una última vez. Cuando llegó, mi papá estaba como siempre, emocionado alrededor de ella y le dio un cálido abrazo. Durante mi conversación con Mary, ella me compartió entusiasmada sus planes de mudarse a un apartamento, y como su madre le había revelado recientemente un fondo universitario que había establecido en secreto para ella hace años. No pude evitar reírme internamente y rodar los ojos mentalmente, plenamente consciente de la verdad detrás de todo esto. Mary estaba encantada con lo útil que sería para su futuro, y continuó jactándose de cómo su madre había logrado ahorrar miles de dólares a lo largo de los años, para que no tuviera que preocuparse por pedir un préstamo como yo. Cuando mis hermanos llegaron a la entrada para ayudarme a empacar mis cosas, ni siquiera saludaron adecuadamente a mi papá. Se sentía que había mucha tensión y mi papá debió notarlo también. Intentó acercarse a ellos, pero lo ignoraron. Esta era una nueva dinámica para nosotros porque los tres siempre habíamos sido muy respetuosos con él. Sin embargo, después de descubrir este secreto, no podíamos mirarlo de la misma manera. Mis hermanos prácticamente lo ignoraron, mientras empacaban mis pertenencias, y yo los ayudaba aquí y allá. Una vez que todo estuvo empacado, me volví para despedirme de mi papá. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás incómoda, evitando el abrazo. Se detuvo y pareció herido, preguntando si algo andaba mal, y fue entonces cuando lo miré a los ojos y le dije que deseaba que mamá estuviera aquí. Pareció confundido y herido, pero no me importó. Después del tipo de secreto que había ocultado, quería desquitarme y gritarle, pero logré controlarme. Abracé a Mary para despedirme y le entregué un sobre, instruyéndole que lo abriera frente a mi papá después de que me fuera. Ella asintió comprensivamente y se despidió de mí. Al alejarme, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y un poco de culpa. Sabía que las consecuencias de esta revelación serían tumultuosas para nuestra familia, pero la verdad tenía que salir a la luz. Mary necesitaba descubrir la carga del secreto que sabíamos sobre su madre y nuestro papá. Como una medida adicional, también envié una foto del resultado de ADN a mi tío, asegurándome de que él no se quedara en la oscuridad. Como puedes imaginar, en menos de media hora, mi teléfono estaba sonando sin parar. Mis hermanos también recibieron múltiples llamadas de mi tía y mi papá, claramente tratando de comunicarse con nosotros para justificar sus acciones, pero nunca contestaron. Luego llamó mi tío, y decidí contestar, ya que sabía lo sorprendido que debía estar después de leer el documento. Me preguntó directamente si la prueba era falsa, y me sentí muy mal al decirle que ojalá lo fuera.
Le conté cómo la noticia había destrozado la percepción que mis hermanos y yo teníamos de nuestro papá cuando lo descubrimos. Mi tío entonces respiró hondo y me preguntó si estaba bien. Pude escuchar en su voz que estaba genuinamente preocupado, y fue entonces cuando rompí a llorar. Mi tío siempre había sido una figura importante en nuestras vidas, y desearía no haber tenido que darle tan malas noticias. Sin embargo, a pesar de su propio shock y dolor, mostró su bondad de corazón al preguntarme sobre mi bienestar durante un momento tan difícil. Mi tío me consoló y me aseguró que no había hecho nada malo. Me agradeció por revelarle la verdad. Ahora que me he mudado a la universidad y mis hermanos se han ido, he tenido tiempo para reflexionar sobre el gran impacto que esto ha tenido en mi familia. Me duele el estómago y siento como si hubiera hecho algo mal. Estoy muy asustada por lo que pasará con nosotros como familia. ¿Soy la mala por revelar la verdad a mi prima? ¿Hice lo correcto? Actualización 1. Las secuelas de revelar la verdad han sumido a mi familia en un caos absoluto. Me he enterado de que Mary y mi tío se han mudado rápidamente de la casa desde la revelación, ya que no quieren tener nada que ver con mi tía. Mientras tanto, la reacción de mi tía ha sido volátil y dolorosa. Me ha bombardeado con una avalancha de mensajes, que van desde acusaciones abusivas, hasta intentos de justificar su aventura con mi papá. En sus mensajes, incluso llegó a culparme por romper su matrimonio. Escribió que mi madre estaría avergonzada de mí por intentar herir y destruir a la familia. En cuanto a mi papá, ha mantenido un silencio absoluto desde ese día, negándose a reconocer su error. No he recibido ni un solo mensaje o llamada de su parte hasta ahora, lo cual está bien para mí, ya que sé que no puede decir nada que me haga perdonarlo. Gracias a todos por sus comentarios. Aunque sé en el fondo que revelar la verdad fue lo correcto, la culpa todavía pesa mucho sobre mí. Nunca quise causar tanta devastación en mi familia, pero la verdad tenía que salir a la luz algún día, sin importar las consecuencias. Actualización 2. Muchos de ustedes sugirieron que debería acercarme y disculparme con Mary, pero he tomado la decisión de no hacerlo. Para ser honesta, nunca veré a Mary como mi media hermana. Aunque está claro que mi papá tuvo una aventura con su mamá, ella siempre será solo una prima para mí. Eso no significa que albergue algún odio hacia ella, no lo hago. Siempre me obligaron a cuidarla o jugar con ella, lo que pudo haber acumulado cierto resentimiento. Pero realmente espero que encuentre felicidad y se recupere de todo esto. Además, algunos de ustedes tienen opiniones mixtas sobre por qué corté la relación con mi papá y quieren que escuche su versión de la historia. ¿Por qué haría eso? Imaginen que sus padres se acostaron con el cónyuge de su hermano y tuvieron un hijo, manteniéndolo en secreto durante años y obligándote a ser amigo de tu primo, solo para que pudieran pasar tiempo con este niño sin que nadie se enterara. ¿Estarían bien con eso? Porque yo no puedo. Lo pensé detenidamente y no puedo aceptar tal traición y engaño. Actualización 3. Quería dar una actualización sobre lo que ha sucedido con mi familia. Mi tío y Mary vinieron a visitarme a la universidad, y estaba bastante nerviosa por verlos. Sin embargo, tan pronto como mi tío me vio, me abrazó calurosamente, lo que alivió parte de mi tensión. Cuando Mary y yo nos saludamos educadamente, hubo un poco de incomodidad en el aire. Mientras nos sentábamos a hablar, mi tío me informó que había cortado todo contacto con mi papá desde ese día. Fue triste escuchar esto, pero no inesperado, dado el asunto que mi papá tuvo con su esposa. La conversación fue pesada, pero también hubo un sentido de cierre al saber que mi tío había tomado una decisión por su propio bienestar. Luego, mi tío me contó que iba a divorciarse de mi tía y me preguntó si ella se había puesto en contacto conmigo. Le mostré algunos de los mensajes que me había estado enviando, lo que lo enfureció. Tomó fotos de esos mensajes y me aseguró que él y su abogado de divorcio se encargarían de ello. Me sorprendió que ya hubiera contratado a un abogado de divorcio. Mi tío explicó que no podía quedarse con ella después de la forma en que lo había traicionado. Mary luego me preguntó cómo me estaba yendo en la universidad, y le dije que estaba bien. Me preguntó si ya sabía que el fondo universitario que su madre mencionó, había sido en realidad establecido por mi papá para ella. Asentí y le dije que había escuchado la conversación la noche en que su madre había venido sola a hablar con mi papá, lo que había despertado mis sospechas sobre ellos en primer lugar. Mary luego me informó que había devuelto todo el fondo a mi papá, y le había pedido que nunca más la contactara. Me dijo que encontraba su asunto completamente perturbador y que no podía aceptar a nadie más como su padre. Le aseguré a Mary que hizo lo correcto, especialmente porque mi papá ni siquiera había reconocido ni aceptado su error hasta ahora. Mi tío hizo una mueca, claramente todavía enojado, y me contó cómo, la noche en que descubrió todo, había conducido hasta la casa de mi papá listo para golpearlo hasta la muerte. Sin embargo, Mary lo detuvo, y porque la amaba tanto, se contuvo. De lo contrario, dijo, mi papá estaría bajo tierra. Entendí lo frustrante que debió haber sido para él haber criado a su pequeña durante tanto tiempo, solo para descubrir que ni siquiera era biológicamente suya. Lo que mi padre había hecho era el más alto nivel de traición entre hermanos.
Después de mi conversación con Mary y mi tío, me siento mucho mejor acerca de mi decisión de cortar la relación con mi papá. En cuanto a mis hermanos y a mí, estamos bien. Los tres somos familia y siempre nos apoyaremos mutuamente. Hablo con ellos regularmente y estamos planeando conseguir trabajos en la misma ciudad en el futuro para que podamos vivir juntos. Actualización 4. Antes de proceder con la actualización en sí, dado que han pasado 3 semanas desde la última vez que escribí, voy a responder algunas preguntas que me hicieron sobre mi tío. Como no expliqué su parte de la historia, pero sí voy a explicar la de mi padre, me parece justo hablarles de ambas. Para empezar, mi tío tenía una relación abierta con mi tía, pero había ciertas reglas entre ellos, y ninguna permitía a mi tía acostarse con alguien que conocieran, como mi padre. Especialmente mi padre, porque habría sido muy incómodo. Así que para él fue una doble traición, a pesar del matrimonio abierto, porque ciertamente no esperaba todo esto. Él había pensado que finalmente había podido tener una hija, no que se había acostado con su hermano y había quedado embarazada de él. Y esa es la parte de mi tío. Ahora viene la de mi padre, quien visitó a Jason. Si recuerdan, él fue el que había estado menos enojado, aunque ciertamente no le había caído muy bien todo esto, por lo que mi padre lo visitó para poder hablar. Antes de eso, había estado escribiéndonos a todos, incluido a Brett y a mí. Pero yo lo he bloqueado. Y Brett, para ser sincera, no sé qué ha hecho. Bueno, lo cierto es que Jason nos contó todo sobre la visita de nuestro padre, que fue un poco sorpresiva incluso para él. Dijo que intentó disculparse, y para no aburrirlos, dijo que básicamente todo había sido un error y que no lo planearon, simplemente sucedió, bla bla bla. Básicamente, lo que dicen todas las personas atrapadas en estas situaciones. También dijo que nunca engañó a nuestra madre y que no quería lastimarnos. Por eso nunca reveló el secreto. Por último, mencionó el fondo, y su excusa era que lo creó en caso de que mi tío se enterara de la verdad y que por eso podría desheredar a Mary. Era una especie de seguro para ella en caso de que algo así sucediera. Pero, si tengo que ser honesta, nada de lo que dijo me parece la verdad, o al menos no completamente. Eso no explica por qué creó un fondo universitario para ella y no para nosotros, ahí claramente hay un favoritismo. Tampoco estoy tan segura de que no haya habido infidelidad hacia mi madre, ya que a mi padre siempre le ha parecido muy bien el matrimonio abierto de mis tíos. Pero las dos únicas personas que podrían confirmarlo son mi tía y mi padre. Supongo que ese será uno de esos secretos que llevarán a la tumba. De todos modos, eso no es suficiente para perdonarlo, aunque todo lo que haya dicho sea verdadero. Siguen habiendo mentiras y desprecios que han causado mucho dolor. Incluso Jason también piensa algo similar, ya que aunque estuvo dispuesto a escuchar a nuestro padre, tampoco es como si lo hubiera perdonado. Pero eso es todo lo que sé por el momento.